aquí estamos otra vez informándoles pues de los acontecimientos importantes que suceden en la Cámara de Diputados. Quiero decirles que el miércoles 21 de octubre pasado aprobamos aquí en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos. 274 votos a favor y 116 en contra de la oposición. ¿Por qué se pusieron tan furiosos los de la oposición? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué es la Ley de Ingresos? La Ley de Ingresos es un ordenamiento jurídico, ¿sí?, propuesto por el Ejecutivo Federal, ¿sí?, y aprobado por el Poder Legislativo. ¿Y qué contiene? Contienen los conceptos donde se podrán captar los recursos financieros. ¿Para qué? Para llevar el gasto de la Federación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de impuestos, derechos y demás. Y esta ley de ingresos, ¿cada cuándo se hace? Se hace cada año. Tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el Ejecutivo está obligado por la Constitución de presentar esta propuesta de la Ley de Ingresos a más tardar el día 8 de septiembre del año anterior. Entonces, ya la aprobamos y pues hay una proyección de captación de más de 6 billones de pesos. Pero ¿por qué tan furiosa la oposición que fueron a la tribuna, se subieron a la tribuna desgarrándose las vestiduras? Un irracional austericidio, la negativa a usar deuda pública de manera inteligente, muestran una perspectiva difícil y sombría para el país. Todas estas razones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del dictamen de la Ley de Ingresos. No haya ilusos para que no haya desilusionados. Las y los legisladores de Acción Nacional votaremos en contra del dictamen de la Ley de Ingresos porque no apoya la economía familiar, porque no apoya a los bolsillos de los que ganan menos en un momento de tanta necesidad y porque tampoco apoya a que generen los empleos. El Grupo Parlamentario rechaza la estrategia de ingresos del gobierno del presidente López Obrador. Pues quiero informarles de que no aumentamos los impuestos ni creamos nuevos impuestos, actualizamos derechos y pues no se adquirió deuda. ¿Por qué tan enojados entonces? Que ellos en la tribuna decían que nosotros le estamos quedando mal al pueblo, que el presidente era un irresponsable. ¿Pero por qué? Quiero hacerles un recuento. Vamos a recordar, porque estos de enfrente tienen memoria corta. En 1995, ¿recuerdan ustedes la roqueseñal? ¿La recuerdan? No. Bueno, vamos a recordar un poquito. En 1995, cuando era presidente Ernesto Zedillo, en la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados priistas era Humberto Roque Villanueva. Quiero decirles, ellos aprobaron aumentar el IVA del 10% al 15%. ¿Qué nos habrá querido decir el diputado Roque Villanueva al pueblo con esta roqueseñal? ¿Qué nos habrá querido decir? Usted juzgue. Los gobiernos panistas han creado impuestos que han golpeado al pueblo, que también en los gobiernos panistas aumentaron del 15 al 16% el IVA.
¿Por qué tan enojados? ¿Por qué nos están exigiendo de bajar o quitar los impuestos que ellos mismos aumentaron y crearon? Esto se va a poner feo. ¿Recuerdan ustedes este impuesto que creó Felipe Calderón? No sé de dónde le surgió. Que nada ni nadie nos va a detener. Que nada ni nadie detendrá esta alternancia. ¿O quién se lo recomendó? ¿Recuerdan que antes depositábamos con mucha libertad en efectivo? Sí. Pero pues alguien inventó el impuesto del depósito en efectivo, el IDE. Bueno, pues cada 25,000 pesos que ustedes depositaban, se les aplicaba un impuesto del 2%. Pero al año siguiente se les ocurre decir, no, cada 15,000 pesos. Y ahora no les vamos a aplicar el 2%, les vamos a aplicar el 3%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué tan enojados? Si ellos son los que le han cargado al pueblo esta carga tributaria al pueblo. Les voy a recordar, y no quiero equivocarme, dice el artículo 31 constitucional, las obligaciones de los mexicanos, en la fracción cuarta, dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así como de la federación, como los estados, la Ciudad de México y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Usted cree que esta carga fue proporcional o equitativa? En el 2014 con Peña Nieto, ¿sí?, se aumentó el ISR del 30 al 35%. Pero estos se desgarran las vestiduras. Bueno, ¿recuerda usted los gasolinazos? ¿Recuerda usted el incremento del diésel? ¿Del gas? Pues hombre, estas son las cargas de los gobiernos neoliberales. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue actualizar los derechos, la actualización de los derechos. Pero la oposición anda diciendo que por culpa nuestra, hasta los usuarios de internet, bueno, no dijeron que también los radioescuchas, ¿verdad? Porque poco les faltó decir que los usuarios de internet iban a pagar impuestos. No se dejen engañar. Los que van a pagar impuestos son los concesionarios. Te van a pagar, ¿sí?, los derechos por el uso de bienes de dominio público, bienes de la nación. Y la nación tiene derecho a cobrar por el uso de estos bienes. Son concesiones. Se actualizaron también los derechos consulares, los derechos aduanales, los derechos de recepción de aguas residuales. Pero ¿dónde se desgarraron las vestiduras los de enfrente? Con los derechos de la minería. Usted sabe que los gobiernos neoliberales concesionaron casi todo el territorio nacional. Y venden todos los lotes mineros, venden todas las concesiones, venden las calles, venden la iglesia, venden el pueblo, venden todo lo que representa al pueblo y nos dejan a la deriva. ¿Sí? Que las principales compañías mineras se llevan el recurso valiosísimo de la nación, que es plata
y oro, y que como pago nos dejan una bicoca. Como pago de derechos nos dejan una bicoca. No hay ni moscas. Todo se acabó. Lo único que nos dejan realmente es una depredación ambiental, una división social, rompen el tejido social de las comunidades, dividen a las familias, hacen que se enfrenten, que se peleen, y enfermedades a posterior. De los riñones, enfermedades renales. Pero como yo, hay muchos también que es lo mismo. Esto ha sido una felonía lo que han hecho con mi pueblo. La tremenda corrupción, la corrupción organizada está de parte de ellos, no de parte de los pobladores, los jueces federales vendidos, arrastrados, que por cualquier cosa se venden y no se tientan el corazón, no son mexicanos. Esa supuesta fiebre del oro no deja una bonanza en nuestras comunidades y en el país. Pero algo que sí hemos notado, y es irónico, que sí dejan, es millones de pesos en corrupción. Porque le estamos actualizando, ¿sí?, los derechos mineros para que estas grandes compañías paguen, ¿sí?, derechos actualizados. Estos se subieron a la tribuna y se desgarraron las vestiduras. Parece que son los dueños o los trabajadores o los intermediarios de estas empresas, de estas grandes empresas. No es casual que una empresa de este tamaño opere ilegalmente y el gobierno pues haga de la vista gorda, voltee para otro lado y no hay problema, ¿no? Viene desde Ernesto Zedillo, o sea, que están involucrados en este proyecto de minera San Javier, obviamente Vicente Fox y obviamente Calderón. Es algo de veras inaudito, ofensivo, que se suban a defender a estas grandes empresas. Imagínense, nos están acusando que estamos actuando mal en la economía, que estamos siendo unos irresponsables. Cuando, ¿quiénes fueron los que condonaron miles de millones de pesos a las grandes empresas? ¿Quiénes? Ellos. Están las empresas de Slim, de Azcárraga, de la cervecería Modelo y demás. Se puede decir que casi 300,000 millones de pesos de condonación. Pero eso sí, la carga tributaria a los más pobres. Porque desde el 2003 al 2013, ¿quién creen que pagaron el 48%, ¿sí?, de ISR? Los más pobres. ¿Y a quién se les dio la carga tributaria desde 1995 con el pago del IVA? Los más pobres. ¿Sí? Esto es la inequidad. ¿Sí? Esto va en contra de este artículo constitucional que les acabo de decir. ¿Y qué andan pidiendo los de enfrente? Prianistas, PRI y PAN, bueno, y sus satélites, porque siempre van acompañados de uno que otro partido, ¿verdad? Porque no van solos, siempre hay complicidades, ¿sí? Complicidades en contra del pueblo. Andan insistiendo que el gobierno debe de adquirir deuda. La negativa a usar deuda pública de manera inteligente. Imagínense, se subieron a la tribuna para decir que la deuda estaba grandísima, que había aumentado. De veras que estos de enfrente tienen memoria corta. Cuando les conviene, porque cuando no les conviene... Cuando fue el gobierno de Vicente Fox, que tuvo excedentes petroleros, entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, bueno, adquirieron una deuda del 500%, a pesar de que había excedentes petroleros. Quiero decirles que desde el tiempo de el presidente López Portillo al gobierno de Enrique Peña Nieto,
entró a la caja de Pemex, ¿sí?, más de 44 billones de pesos. La pregunta es, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Tenemos escuelas? Usted dígame, ciudadano, su experiencia o su vivencia, ¿sí?, o ha visto en su comunidad, en su ciudad o en el país, en ese tiempo, progreso del país. ¿Buenas escuelas públicas? No, al contrario, privatizaron. ¿O el sistema de salud, grandes hospitales? No, con pompa y platillo decían que iba a haber una inversión de millones de pesos, poniendo la primera piedra, pero jamás la última. El más emblemático es el Hospital General de Especialidades Matías Romero en la región del Istmo. Su construcción inició en el 2009, durante el gobierno de Ulises Ruiz. Hoy está en ruinas. De estos pasillos robaron instalaciones eléctricas y tubería. Anunciaron el proyecto con una inversión de 69.5 millones de pesos y dijeron beneficiaría a 110,000 personas. Un sistema recaudatorio de lo más inequitativo nos dejaron. Más del 50% de los mexicanos en estado de pobreza y también en extrema pobreza, ¿eh? Recursos que jamás llegaron a los sectores productivos. ¿Qué hicieron con ese dinero? Esa pregunta hay que hacérnosla todos los mexicanos y hay que recordarles con esta pregunta, ¿qué hicieron? ¿Acaso estos de la oposición fueron buenos representantes populares? Es una vergüenza. Pero pues, lo vemos, caso Lozoya, las Casas Blancas. Y bueno, ¿para qué? Y si escarbamos con el expresidente Vicente Fox, no hombre, ese ranchito lleno de tecnología. Un baúl escondido en el castillo del señor Fox. Pero pues él dice que no le ajusta ni para los frijolitos. Imagínese usted. Es una ofensa para los mexicanos. Para no equivocarnos, porque no quiero equivocarme, les voy a leer. En 2018, la deuda mexicana alcanzó un saldo histórico de 452,991 millones de dólares. El equivalente en pesos es cerca de 9 billones de pesos. Y de aquí nos podemos preguntar, ¿cuánto se paga de intereses? Usted sabe, ciudadano mexicano, ¿se imagina cuánto paga el gobierno de intereses por esta deuda que estos señores de enfrente de los gobiernos priistas, panistas, que ahora se vienen a desgarrar la vestidura? ¿Sabe usted cuánto se paga de deuda? ¿O cuánto pagamos los mexicanos, todos los mexicanos de deuda? Porque es dinero de todos los mexicanos. ¿Sabe usted cuánto pagamos? Pues mire, nada más para decirle que solo en el 2017, en ese año, se pagaron 553,300 millones de pesos por intereses de la deuda. Esto es anual, ¿eh? Este dinero ya está comprometido. Estamos obligados por esa adquisición de deuda que hicieron los gobiernos neoliberales. Estamos pagando nosotros y vamos a dejar a nuestros hijos, nietos y bisnietos, a las nuevas generaciones, les vamos a pasar esa
carga, esa carga. Imagínense usted. Pero volvamos a esto. ¿Por qué? ¿Por qué si hubo una recaudación de impuestos, si se aumentaron los impuestos, si crearon nuevos impuestos, si hubo excedentes petroleros, ¿por qué adquirieron más deuda? Entonces, todo ese dineral, ¿a dónde se fue? Muy buena pregunta, que todos los mexicanos nos debemos hacer. Ahora que no le echen la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un irresponsable, que no ha llevado su política económica bien. Dejaron un desastre de país, saqueado el país, le busque por donde le busque. No se deje engañar. El presidente cumple con su promesa. No aumentos de impuestos, no creación de nuevos impuestos y no más deuda. No se va a adquirir deudas, no se va a adquirir créditos. El presidente ha actuado con responsabilidad y nosotros, los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, hemos actuado con responsabilidad. Y esta ley de ingresos es equitativa. Equitativa. Hay equidad. En esta ley de ingresos hay equidad. Que paguen más los que ganan más. Paguen menos los que ganan menos. Pues muchísimas gracias. Yo les dejo estas reflexiones que son muy importantes, porque les voy a decir, estos de enfrente utilizan muchos recursos para desinformar al pueblo de México. Desinformar. Ahora vienen a decir que el presidente no actuó bien con la pandemia del COVID-19. Increíbles estas palabras del presidente López Obrador, instalado ya en la negación de una realidad. Ay, usted se metía al internet y le llegaban, le bombardeaban de información, de desinformación. No crea usted en esta pandemia, esto no es cierto, esto es invento del gobierno, esto es invento de los gobiernos, no se crea, usted no utilice el cubrebocas, desinformaron a la población. ¿Y saben de dónde sale todo esto? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que en los gobiernos neoliberales, los de la oposición, PRI, PAN y sus acompañantes, asumieron el reto de ser verdaderamente representantes populares y fueron congruentes con los reclamos sociales? Usted juzgue. Nosotros, en esta cuarta transformación, nosotros queremos levantar al pueblo sin trasladar al pueblo cargas tributarias. El presidente es muy congruente, está cumpliendo lo que prometió. Muchas gracias.